bien, buenas tardes a todos. Continuamos escalando el libro de Job, ya estamos casi al final. Y hoy aquí termina precisamente la intervención de Eliú. Vemos que es un tipo de Juan el Bautista. Apareció cuando todos callaron, clamó en el desierto de Job como Juan el Bautista para preparar el camino al Señor y desapareció como Elías cuando sobrevino el torbellino. Lo que hemos visto durante todo este tiempo es que había mostrado a Job que tenía razones suficientes para confiar en Dios, ya que él nunca abandona a los suyos. Que Job no tenía por qué preocuparse tanto por pedir explicaciones a Dios por su sufrimiento, porque ya dijo que no siempre el sufrimiento viene por causa del pecado, sino que realmente lo que se debería de preocupar, y todos nosotros, es de no altercar con Dios. Es mucho mejor confiar en Él que pedir explicaciones, porque Dios sabe lo que hace. Además, Eliú anunció el Evangelio de la gracia en sombras, el único camino para reconciliarnos con Dios por medio del rescate, prefigurando a Cristo, su obra de redención. Esto nos muestra ya a todos nosotros cómo desde la antigüedad el Señor dirige toda nuestra atención a su gran obra de salvación por medio de la justificación, de la justicia en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras los amigos habían presentado una fórmula barata para alcanzar la justificación, reduciendo a Dios a definiciones manejables, como la famosa teoría de la retribución, que básicamente era que si te portas bien, el Señor te va a bendecir, pero si te portas mal, el Señor te va a castigar. Y esto no encajaba con la soberanía de Dios en general, en su plan general. Sin embargo, Eliú consiguió acallar a Job. Probablemente le hizo reflexionar, porque ya hemos estado viendo que no ha hablado en ningún momento. Pero como todos nosotros, lo que realmente necesitaba Job era oír la voz de Dios, como dijo Eliú. ¿Qué enseñador hay semejante a él? No hay nadie que enseñe como él. Por eso, solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo solamente puede convencernos eficazmente. Por eso Dios humilla al pecador para salvarlo y quebranta al creyente para santificarlo. Así que todos los que hoy deseen oír la voz de Dios, como cada domingo, como cada vez que escuchamos la voz de Dios, siempre debemos de rendirnos ante Él, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Finalmente, todos estaban esperando un veredicto de Dios, todos. Los amigos deseaban que Job saliera condenado para defender todos los argumentos que habían dicho. Y Job lo que esperaba es que Dios le iba a dar una explicación. Pero la sorpresa fue que ni Dios condenó a Job ni le dio ninguna explicación. Y es más, es que no tiene por qué hacerlo. Lo que sí hizo Dios fue responder con una avalancha de preguntas retóricas cuyo propósito es hacernos reflexionar, no para darnos respuestas, sino para que veamos todos a la luz de su grandeza, ya que no dará ninguna explicación del por qué suceden las cosas, para que veamos a la luz de su grandeza el sufrimiento, porque no dará una explicación por el qué suceden las cosas, sino que revelará el quién yo soy. Esa es la respuesta que el Señor va a dar. No te voy a decir, no te voy a dar explicaciones, te voy a revelar quién soy yo. Por tanto, de saber quién es Él, depende toda nuestra salvación, de que le conozcamos a Él y a su Hijo, a quien ha enviado, ¿no? Depende nuestra fe, depende nuestra confianza, depende nuestra perseverancia, depende el que podamos llegar a tener consuelo en la aflicción, incluso depende
de poder sentir gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Nosotros no necesitamos una manifestación audible como Job para conocerle. ¿Por qué? Pues porque nosotros hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien todos en estar atentos, que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero del alma salga en nuestros corazones. Pero alguno diría, pues a mí me gustaría escuchar su voz audible. Pues solamente tendrías que coger la palabra de Dios y hablar en alto. Y estaríamos escuchando la voz de Dios en alto. Pero si seguimos atrapados en nuestras quejas, centrados en nosotros mismos, la angustia del sufrimiento continuará, y la tormenta del pecado nos arrastrará. Si dudas de su soberanía, de su justicia o de su manera de gobernar, porque no te gusta lo que pasa en tu vida o lo que pasa en el mundo o lo que pasa en nuestras circunstancias, entonces la invitación es que te aferres a Cristo, que te prepares para un viaje por toda la creación, que no te sueltes. Y recuerda la pregunta clave que debes de tener en la mente mientras viajamos por toda la creación, para poder entender la respuesta que está implícita en la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta es la pregunta que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él estaba fundando la tierra? Vamos al esquema de hoy. El esquema de hoy lo he dividido en 4 partes. En la primera parte, Dios rompe el silencio, versículo 1. En la segunda parte, la pregunta que lo cambia todo. En la tercera parte, prepárate para responder. Y en la cuarta parte, haremos un viaje por la creación, finalmente por el mundo animal. El tema de hoy y el objetivo es el siguiente. El objetivo que el Señor busca no es que aceptemos su corrección con resignación. Esto es muy importante. No es aceptar la corrección con resignación, sino que al contemplar su gloria a través de la creación y su gran obra de redención, nuestros corazones se rindan con júbilo y aprendamos a confiar en Él con gozo y con alegría, no con resignación. Esto es muy importante, muy importante. Comenzamos. No vamos a leer los versículos todos de golpe, vamos a ir, porque son muchos, entonces vamos a ir con la primera parte. Dios rompe el silencio. Primera parte, versículos del 1 al 3. Dice así. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Bien. Entonces Dios rompió el silencio y respondió a Job desde un torbellino. Lo que aquí se muestra es que el tiempo de Dios nunca jamás es el nuestro, porque sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros. Esto nos recuerda que aunque parezca que Él nos ha olvidado, Dios jamás, nunca se olvida de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando llegó la hora, no solo respondió a Job, sino que también le recordó todo lo que había dicho contra él, lo cual nos indica que nunca estuvo ausente. Esto nos enseña que su presencia es constante y es fiel. Y aún en los momentos más oscuros de la vida, donde no sintamos esa presencia, a Moisés le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así también en Cristo tenemos la misma promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, no es una cuestión de sentir, sino de creer a sus promesas. ¿Por qué? Porque habrá momentos cuando no sentiremos nada a causa del sufrimiento o de la prueba dura. Porque la fe no consiste en ver, sino en creer cuando no vemos. Porque si solo creemos cuando vemos, ¿qué pasará cuando no sintamos? La fe no consiste en ver, sino en creer cuando no vemos. No es sentir que todo irá bien, sino saber que pase lo que pase,
Dios tiene el control y que Él estará siempre con nosotros. Así que llegó ese momento precioso para Job. Llegó el momento culminante, el momento que más deseaba. Su pretensión, como ya hemos estado viendo durante todo el libro, era presentarse delante de Dios como un príncipe. ¿Para qué? Para exponer su caso. Esperaba prácticamente como que Dios le aplaudiera, que Dios le diera una explicación y que le defendiera. Y a la vez lo que esperaba también es que castigara a todos aquellos que le habían hecho sufrir, y con eso Job estaría más que satisfecho. Pero resulta que en lugar de eso, lo que Dios se propone es humillarlo antes de exaltarlo. Este es el método de Dios. Dios, para corregirnos, primero nos tiene que humillar, porque lo que se propone es exaltarnos después. La humillación siempre precede a la exaltación. Dios no le culpa por su vida anterior a Job, sino por las palabras que sin sabiduría surgieron tras la prueba, por justificarse a sí mismo y por invalidar el juicio de Dios. Por eso es tiempo ahora de que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario, porque si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que comienza la corrección con el método que Dios emplea ahora mismo de preguntas. Y en principio tenemos una primera pregunta que está en la segunda parte del versículo 2. Dice así: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí ha habido muchas controversias. Algunos dicen que esta pregunta se dirige a Eliú. ¿Por qué? Porque fue el último que habló. Pero el versículo anterior dice: Yahvé respondió a Job y no a Eliú. Sin embargo, fijaos bien, Job se atribuyó a sí mismo la pregunta. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 40, en el capítulo 40, versículo 3, él mismo se vuelve a hacer la pregunta en las respuestas que le da a Dios. Y le dice, se pregunta a sí mismo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se pregunta Job a sí mismo. Y él mismo responde: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esta pregunta lo cambió todo. Como diciendo, yo soy ese necio que oscureció el consejo y reconozco que hablé cosas que yo no entendía. Este reconocimiento llevó a Job al lugar donde Dios quería llevarlo, para que viera su necedad. Y esto nos enseña varias cosas. Que sin el reconocimiento de pecado es imposible, primeramente, recibir el perdón. Si no reconozco el pecado, difícilmente voy a poder recibir el perdón porque no me voy a arrepentir. Mucho menos ser limpiado de toda nuestra maldad y mucho menos voy a ser restaurado. Así que somos bastante necios cuando la palabra nos está redarguyendo y no la hacemos nuestra. Porque si decimos que no tenemos pecado, pero la palabra me está diciendo que sí, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando se predica la palabra, hay reprensiones, hay exhortaciones, hay enseñanza, también hay motivaciones, pero también hay advertencias. Si nuestro corazón no se resiste, sino que se rinde a su voz, entonces el Espíritu Santo nos convencerá de nuestra condición de pecado y de nuestra necesidad urgente de la salvación en Cristo. Y aquí nos estamos refiriendo a todos aquellos que nunca oyeron el Evangelio o que aún todavía no han dado ese paso de entregar su vida y su corazón. Y a la vez nos revela a los que ya estamos en Cristo y a todos la perfecta justicia de Dios manifestada en la cruz. Y nos recuerda también el juicio venidero que el príncipe de este mundo
ya ha sido juzgado. Pero si despreciamos y rechazamos a Cristo y a su palabra, entonces nos colocamos automáticamente bajo el juicio de Dios. Por eso no hay tiempo que perder, ni tiempo que estar pensando. Por eso la pregunta que lo cambia todo, fijaros que es personal y singular. Es para ti y es para mí, porque podemos estar diciendo lo mismo. No era para Job, no, era para Job, pero ahora está siendo para nosotros. ¿Quién es ese? Y a la vez es pura ironía la pregunta que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, pero no da su nombre. Ha dicho quién es ese, no ha dado su nombre. Como no da tu nombre, pero Él conoce todo de ti. Por eso deja siempre un espacio a la reflexión para que la palabra haga su efecto en el corazón y reflexionemos como Job, cuando dijo, sí, yo soy ese necio. ¿Hay alguien que esté oscureciendo el consejo de Dios? ¿Hay alguien que vive una vida oculta? ¿Hay alguien que sabe que está haciendo cosas que no debe de hacer? Cada uno se examine a sí mismo. ¿Qué pensamientos serían los que llevaron a Job a oscurecer el consejo de Dios? Pues entendiendo que se quejaba del abandono, de la injusticia y de que Dios era su enemigo, poniéndonos en su piel podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando los sabeos mataron a filo de espada a todos mis criados? ¿Dónde estabas tú cuando cayó fuego del cielo y abrasó 7.000 ovejas y a todos los pastores? ¿Dónde estabas tú cuando vinieron los caldeos y me robaron 3.000 camellos y mataron a filo de espada a mis criados? ¿Dónde estabas tú cuando murieron mis 10 hijos a causa de un gran viento? ¿Dónde estabas tú cuando me entró una lepra de pies a cabeza con un dolor insoportable? ¿Dónde estabas tú cuando me escarnecían y me escupían en mi cara y me acusaban de haber pecado contra ti y nadie me defendía? Job había acusado a Dios de ser injusto, de haberle abandonado y de prosperar al impío y de castigar al justo. Aunque en los primeros versículos respondió muy bien, pero luego a través de la prueba, el dolor y la queja se intensificó. Esto nos enseña que nuestra opinión oscurece todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos sus planes, no conocemos su providencia, no conocemos sus propósitos. Lo que estamos haciendo es poner en evidencia la soberanía y el poder de Dios porque pensamos que su justicia no funciona y no funciona porque no funciona a nuestra forma. Hay un caso en Romanos 9 donde Pablo estaba dando una respuesta a algunos que llegaron a decir que Dios era injusto en cuanto a la elección soberana de Dios cuando eligió a Jacob y aborreció a Esaú. Y Pablo hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice, en ninguna manera, imposible. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que Pablo hizo es dar una respuesta, lo que Pablo hizo en la respuesta fue cambiar el énfasis de la justicia por la misericordia. Es lo que Dios está haciendo aquí ahora mismo con Job y todos nosotros. Nos va a mostrar a través de este viaje por toda la creación misericordia, no justicia, para que reconozcamos la obra incomparable de Dios frente a la total incapacidad del ser humano. Porque si Dios nos tratara a todos con justicia, todos, incluido Job, estaríamos condenados. No porque seamos pecadores, sino porque queremos seguir siéndolo, porque no hay justo ni aun uno. Y luego Pablo nos dice que esa misericordia es soberana porque no depende del que quiere, porque nadie quiere, ni del que corre, porque nadie corre a buscarla, sino de Dios, que tiene misericordia. Lo que nos debería asombrar es que, siendo lo que somos, quiera salvar a algunos. El gran problema que a veces tenemos los creyentes como Job es que a veces pensamos más allá de lo que está escrito. Esto es un gran problema. Es el mismo error que Pablo trató de
corregir a los corintios en otros asuntos que se estaban desviando. Y dijo que debemos de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Por eso nunca digas cuál es la causa de que estos tiempos pasados fueron mejor que los tiempos pasados fueron mejor que estos, o cuál es la causa de este problema o de esta enfermedad. A veces el problema es directo del pecado, pero a veces no. Preguntar esto, dice Salomón, que nunca preguntaremos con sabiduría. ¿Por qué? Porque como tú no conoces cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, de la misma forma ignoramos la obra de Dios, el cual Él hace todas las cosas. Así que, ¿de verdad quieres una respuesta, Job? ¿Queremos una respuesta? Pues dice el Señor que antes necesitamos estar preparados y que después de hacernos un montón de preguntas, hallaremos la respuesta. Así que prepárate para responder. Tercera parte. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. La expresión ciñe tus lomos como un varón es una orden para prepararse como un hombre. Está en imperativo. Significa uno que es poderoso, es un héroe, tal como lo haría un guerrero de los antiguos antes de la batalla. Esta imagen implica ajustar las vestiduras al cuerpo para no ser entorpecido en la acción. Así que ajusta tus ideas a tu mente para el debate. Saca toda tu fuerza, toda tu inteligencia y toda tu sabiduría para el combate de preguntas. Este es el desafío que Dios está haciendo a Job. Y a simple vista parecería una contradicción. Ver a Job tan afligido, tan desgastado, sentado sobre cenizas y que te digan ponte en pie y prepárate, como se prepara un hombre fuerte, es irónico, aparentemente, ¿no? Pero es que Job había declarado que él se presentaría delante de Dios y que sería un adversario competente. Se atrevió a decir. Pues Dios le tomó la palabra. Hay veces que pedimos cosas y Dios nos da lo que pedimos. Porque le tomó la palabra, porque usó sus mismas palabras. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Son las mismas palabras de Job que hizo en el capítulo 13, versículo 22, que le dijo al Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. Así que prepárate para hacer un viaje por toda la creación de la mano de Dios. En los siguientes versículos que estaremos leyendo hasta el capítulo 39, no abundaremos mucho en ellos porque aquí lo que se propone no es contestar las preguntas. El objetivo es ver lo que el Señor nos quiere mostrar a través de las preguntas, a través de un montón de preguntas retóricas. En este viaje que vamos a hacer, contemplaremos la vasta complejidad de la creación, una maravilla que excede a toda imaginación. Vamos a ir por encima. Luego nos llevará al mundo animal, cómo los cuida, los sustenta, sin que la mano del hombre intervenga para nada. Lo que Dios se propone, básicamente, es lo siguiente. Es desinflar todas nuestras soberbias, todo nuestro orgullo y sacar todo lo que sobra. Eso es lo que el Señor se propone. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere, porque tiene misericordia de nosotros, porque de otra forma estaríamos en nuestro orgullo. Todos necesitamos una visión de la grandeza de Dios, no solo para cerrar la boca, porque el objetivo, como hemos dicho al principio, no es aceptar la corrección con resignación. Ese no es el objetivo. Que Dios es Dios y punto. Y lo ha dicho, no. Sino que al contemplar su obra podamos asombrarnos, podamos gozarnos en Él, al ver cómo cuida, cómo sustenta cada detalle, de la misma forma para que pensemos cómo cuida nuestra vida, cómo nos sustenta. La diferencia es que la creación le obedece y los animales también, pero el hombre está rebelándose constantemente contra Dios. Nos estamos rebelando constantemente contra Dios. Es entonces, cuando entendamos esto, dejaremos de hacernos preguntas inútiles, ya que la ignorancia
La ignorancia, hemos oído muchas veces que es muy atrevida. Es muy atrevida. Es un gran enemigo, porque más sabio es callar y confiar en él. Algo que nos ayuda para salir de esa ignorancia es recordar todas sus bendiciones. Y en lugar de quejarnos por aquellas cosas que no entendemos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? Lo que mejor deberíamos es empezar a dar gracias por todo y así podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, ser alabanza para la gloria de su gracia y serlo cada día en el lugar donde nos movemos, siendo conscientes cada momento que en Él, en su creación, en Él vivimos y nos movemos y somos. Saber esto traerá consuelo en cualquier circunstancia de la vida. Dejaremos de pelearnos con Dios y viviremos confiadamente, aceptando no con resignación, sino con gozo y con alegría que Él está al control de todo. Cuarta parte. Un viaje por toda la creación. Leemos los versículos del 4 al 11. Vamos a ver la creación de la tierra y el control de los mares. Y aquí está la gran pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Comenzamos el viaje con esta gran pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Para poder responder, deberíamos de haber sido testigos, porque ningún ser humano estuvo allí presente. El hombre aún no había sido creado, por tanto, nada sabríamos de lo que ocurrió sin la revelación de su palabra. Así que todo lo que sabemos es a través de la revelación de su palabra. Si no, estaríamos viviendo en un mundo que no sabemos quién lo ha creado, ni quién lo rige, ni quién lo gobierna, ni sabríamos el propósito para el cual estamos aquí. Como vemos, Dios es un Dios de orden, por eso comienza siempre por el principio de creación. Aunque el contexto que estamos viendo es la gran obra de la creación, sus bases son lo más importante para la edificación de cualquier edificio que pretenda ser sólido y estable. La piedra angular es la piedra principal que sostiene todo el edificio. Esta gran obra de la creación lo que simboliza es la gran obra de redención. Así que de la misma manera que Dios estableció los fundamentos de la tierra y su piedra angular, así también estableció los fundamentos de la Iglesia y su piedra angular, que es Jesucristo. Por tanto, lo que estamos viendo también en sombras, que todos necesitamos ser edificados sobre los fundamentos de su palabra, para que nuestra vida pueda tener una fe sólida y una fe estable. Y aunque Job no conoció a Cristo, estaba siendo edificado en esta piedra angular. Lo conoce en sombras. Sabe que su Redentor vive. Sabe que necesita un sustituto o un intermediario. Y aunque ha dicho cosas sin sentido, debido a su tormento, Dios le está mostrando misericordia para corregirlo y para llevarlo al conocimiento de la verdad, mostrándole la gloria de sus atributos, su belleza, su amor, su poder, su sabiduría, para que más tarde él mismo, con júbilo, se pueda unir al coro celestial, como estamos viendo,
¿Qué estaban haciendo los ángeles mientras Dios estaba creando la tierra? ¿Os imagináis que debió de ser un espectáculo? ¿Os imagináis a miles de millares de ángeles viendo la gran obra que Dios estaba haciendo? La imagen es una escena gloriosa y por mucho argumento que le podamos dar, nunca vamos a llegar a poder expresar ese acontecimiento. Todas las estrellas del alba son los ángeles de Dios. Fueron los testigos mientras Dios creaba la tierra. Se regocijaron y estallaron de júbilo en alabanza y no pudieron callar. Así que me pregunto cuánto más nosotros deberíamos adorarle, no solo por la obra de la creación, sino aún más por la obra de redención. Si los ángeles alabaron a Dios, ¿no deberíamos nosotros adorarle aún más al ver su amor, su misericordia manifestado en la cruz? Porque Cristo no vino a salvar a los ángeles, sino que vino a buscar lo que se había perdido. Entre ellos estamos todos nosotros. Vino a buscar a pecadores como tú y como yo, que andábamos a ciegas sin dirección, sin propósito, sin ninguna identidad. Y todavía nos atrevemos a cuestionar la palabra de Dios, a que alguien me diga lo que yo tengo que hacer o que yo no puedo hacer, siendo cristiano, un proyecto de mi vida personal a mi forma y a mi manera y puedo escoger de la palabra lo que me interesa y lo que no lo desecho. ¿Quiénes somos nosotros? Creo que esta pregunta nos pone a todos en nuestro lugar. ¿Dónde estábamos cuando Él fundaba la tierra? Hoy sabemos algo más por su revelación. Estábamos en su corazón, algo que nos debería de gloriar a todos. Un misterio que se nos revelará cuando estemos con Él, porque ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, y este es el punto, conoceré como fui conocido. Es un versículo que me encanta, porque nos conoció en la eternidad. Es un misterio, no lo sabemos. Continuamos. Vamos a leer los versículos del 12 al 15 y vamos a ir viendo cómo la luz cada vez va creciendo. Imagino a Job estar escuchando a Dios y ver cómo se estará gozando, se estará compungiendo y estará reflexionando, como todos nosotros, de las palabras con las que hemos ofendido a Dios continuamente. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Ahora lo que está haciendo es dirigiendo la atención. Primeramente estaba creando. Ahora estamos en el mantenimiento del orden y de lo creado. La pregunta es un desafío también irónico que revela nuestra insignificancia. ¿Le has dicho tú alguna vez al día que comience su labor? ¿Has dicho, venga, el sol, que salga, vamos a empezar el día? No. Esto nos recuerda que el amanecer no es un proceso mecánico, sino el resultado de aquel que da órdenes, de aquel que dirige, de aquel que gobierna. Como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. El hombre no puede hacer nada. Alguien se levanta por la mañana y dice, es como, no sé, como cuando te levantas en casa y alguien te has puesto el desayuno, ¿no? Y no lo has tenido que hacer tú. Que el sol sale cada mañana y cada noche se pone. No reflexionamos en estas cosas porque damos todo por hecho. Y que está el Señor ordenando, gobernando cada asunto del universo entero. Sin la luz sería completamente imposible vivir. Además, la luz trastorna los planes ocultos de los impíos. Su aparente seguridad se desvanece cuando Dios manda la luz sobre la tierra. Por eso,
por el día se anda más seguro. La noche es donde se hacen la mayoría de las obras de maldad. Esto apunta a una verdad todavía aún mayor, a la luz del Evangelio, porque sin esta luz no hay vida. Sin la luz del Evangelio no hay vida, porque Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin esta luz no hay vida. Pero todavía hay algunos que prefieren andar en tinieblas. Y estos son los que no quieren, los que hacen las cosas en oculto, los que andan en oscuridad. Son los que hacen lo malo. Estas personas son las que aborrecen la luz y no vienen a la luz, porque es que la luz refleja sus obras y entonces son reprendidas por la luz. En cambio, los que sí han sido transformados por la verdad, por la luz, estos son los que vienen a la luz para que se vean que sus obras son manifiestas en Dios. Así que Dios deja claro que la arrogancia humana debe rendirse ante su majestad. Job había hablado sin conocimiento y ahora está siendo confrontado con la luz. Si la luz misma obedece su mandato, ¿cómo podría el hombre contender con él? La única respuesta posible es la que Job comienza a asumir. De momento sigue guardando silencio. Es una buena actitud, guardando silencio. Pero su luz, poco a poco, lo que va a estar haciendo es ir penetrando en el corazón de Job, como espero que en todos nosotros. Así que continuemos el viaje de la luz del día a la nieve, el granizo, el control del clima y las constelaciones, que son los siguientes versículos que vamos a ir leyendo poco a poco, desde el 16 hasta el 37. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? No los leemos todos, vamos a ir entrecortando un poco. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos? ¿Tiene la lluvia padre? ¿De qué vientre salió el hielo? Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? Y versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Capítulo 39. Vamos a leer solamente 7 versículos. Versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miras tú las ciervas cuando están pariendo? Versículo 5. ¿Quién echó liebre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Versículo 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Versículo 13. ¿Diste tus hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Versículo 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Versículo 27 y último. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone alto su nido? Después de haber reflexionado y leer estos capítulos, estos versículos,
después de semejante demostración de sabiduría y poder de Dios sobre la creación y el mundo animal, la primera reacción que nos debería de venir sería exclamar como Eliú: se estremece mi corazón y salta de su lugar. En Dios hay una majestad terrible, decía Eliú. Pero si aún no era suficiente exponer la obra de la creación, todavía el Señor quiso llevar a Job al mundo animal. Le trajo a Job un desfile de 6 bestias: el león, la cabra montesa, las ciervas, el asno montés, el búfalo y el caballo. Y le trajo 5 aves: el pavo real, el cuervo, el avestruz, el gavilán y el águila. Lo que nos quiere enseñar es que Dios y no el hombre es el que provee para las necesidades del reino animal, teniendo en cuenta cada detalle, incluyendo animales carnívoros y herbívoros, aves de rapiña y aves de carroña. La reflexión sería: si Dios tiene cuidado de los animales y los alimenta igual que a las aves del cielo, si tiene cuidado de estos animales, ¿cuánto no más de nosotros? ¿No valemos nosotros mucho más que ellos? Pero la ironía no se hizo esperar de parte de Dios. Si os habéis fijado en el versículo 21, dice: por si acaso seguimos persistiendo en el error, entonces no hizo Dios una pregunta, sino hizo una afirmación con mucha ironía. Tú lo sabes, ¿verdad? Como diciendo, tú lo sabes, ¿verdad? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. O sea, es decir, prácticamente cuando esto ocurrió, entonces eras Dios. De este mismo versículo surge la misma pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Estabas allí? ¿Lo viste todo? ¿Habías nacido? Con esta respuesta Dios reduce a Job y a todos nosotros a nuestro tamaño real, como hemos dicho, para desinflar todo el orgullo, toda pretensión, toda presunción, para que nadie se atreva a exigir explicaciones a Dios y para que nadie se pueda jactar absolutamente de nada. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, como dijo Eliú. La ironía, lo que estamos viendo, es que refuerza la enseñanza, nos lleva a reconocer nuestra total incapacidad y nuestro limitado entendimiento. Y aunque lo sabemos muchas veces, pero en esta exposición esto tiene que grabar mucho más en nuestro corazón. Que la verdadera respuesta al sufrimiento no es una explicación, sino una completa rendición. No es la exigencia, sino es la verdadera adoración al Señor. Y no es la queja, sino es el quebrantamiento. Es la única postura digna. Como vimos en Job, al final: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Termino. Nosotros también, yo creo que hemos llegado a pensar alguna vez que las pruebas o el sufrimiento es una señal de abandono. Sí, ¿cuántas veces habremos pensado dónde está Dios, no? Sin embargo, hemos visto, y esto es lo que aprendemos, y la fe donde la tenemos que poner y la confianza, hemos visto cómo en cada lágrima, en cada lamento, en Job, en el dolor constante, Dios nunca ha estado ausente, nunca ha estado ausente. Él siempre ha estado allí sosteniendo su fe, esperando el momento perfecto para hablar con Él, en su momento. Cuando Dios habló, ¿qué es lo que hizo? No lo aplastó, sino que lo confrontó hasta que reconoció su pecado. Luego lo restauró con su misericordia, y esa misericordia es lo que transformó su corazón, la misma que hoy sigue transformando nuestros corazones. Pero si después de oír la voz de Dios hay alguien todavía, que no reflexiona y que sigue oscureciendo el consejo de Dios, que todavía sigue persistiendo, que todavía sigue despreciando su palabra, la Biblia, su palabra, es tan clara como el agua. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Como hemos dicho al principio, toda predicación tiene exhortación, tiene corrección, tiene ánimos, pero también hay advertencias. Job experimentó la gracia de Dios en la antigüedad, como hemos visto. Así que si Dios descendió para hablar con Job, Cristo descendió para salvarnos en la cruz. El justo sufrió por los injustos, tomando así nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo el peso de nuestro pecado y la condena que nosotros merecíamos, para que hoy no solo pudiéramos conocerle de oídas. Los que han pasado las pruebas ya no le conocen de oídas. Su conocimiento de Dios es completamente diferente. Nunca vuelven a ser los mismos. Todos los que han sido corregidos por el Señor a través de la prueba o han pasado dificultades difíciles, nunca vuelven a ser los mismos. Todo lo que aparentemente obraba para mal, Dios lo transformó para nuestro bien. La misma gracia, la misma misericordia que restauró a Job se derramó sobre todos nosotros también. Así que recuerda tu dolor, no es en vano. Recuerda que no lo fue para Job. Cada sufrimiento, cada prueba, cada circunstancia, cada enfermedad, lo que produce en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, no busques explicaciones, no pierdas el tiempo. Busca a Cristo. Es la única explicación, es el único que calma la tempestad del corazón. Porque cuando le conoces de verdad, entonces sí que te das cuenta que eso es todo lo que te importa en la vida. Porque todo lo que necesitamos, lo único que necesitamos es estar satisfechos en Él. Amén.